La última cena de Jesús es uno de los acontecimientos más emblemáticos de la historia del cristianismo. Celebrado la noche antes de la crucifixión, este momento marcó las últimas palabras de Cristo a sus discípulos, la institución de la Cena del Señor y la traición de Judas. Pero, ¿qué pasaría si os dijera que en este acontecimiento se esconden secretos que han sido ignorados a lo largo de la historia? Manuscritos antiguos, detalles ocultos en el arte e incluso mensajes codificados en los Evangelios sugieren que la última cena fue mucho más que una simple cena. Pudo haber sido un momento de revelación que cambiaría para siempre la fe cristiana. Entre los misterios más inquietantes encontramos preguntas que desafían la narrativa tradicional. ¿El pan y el vino realmente simbolizan solo el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿O hay algo más profundo? ¿Reveló Jesús profecías secretas a sus discípulos que fueron borradas del registro histórico? Y lo más intrigante, la famosa pintura de la Última Cena de Leonardo da Vinci esconde mensajes secretos que han sido censurados por la Iglesia a lo largo de los siglos. Hoy profundizaremos en los misterios ocultos de este evento sagrado, explorando las pistas y revelaciones olvidadas que podrían cambiar por completo lo que sabemos sobre la última noche de Cristo en la tierra. La versión tradicional de la Última Cena nos cuenta que Jesús reunió a sus discípulos para una comida sagrada, donde instituyó la Eucaristía, simbolizada por el pan y el vino, y anunció su inminente traición. Sin embargo, manuscritos antiguos y estudios teológicos indican que este momento pudo haber sido mucho más que una simple despedida. Algunos investigadores creen que la Última Cena fue en realidad un ritual secreto, cargado de simbolismo y revelaciones que fueron omitidas en los evangelios oficiales. Uno de los principales misterios es la relación de la Última Cena con los antiguos pactos judíos. En el Antiguo Testamento, los pactos entre Dios y la humanidad a menudo se sellaban mediante banquetes sagrados, donde la comida y la bebida tenían un significado mucho más allá de lo físico. Si Jesús estaba estableciendo un nuevo pacto, recibieron los apóstoles información que no quedó registrada. El Evangelio de Juan, por ejemplo, menciona largos discursos y enseñanzas ocultas que Jesús pronunció esa noche que no aparecen en los otros evangelios. Otro detalle enigmático es que algunos textos apócrifos sugieren que, durante la cena, Jesús reveló secretos sobre el reino de los cielos y acontecimientos futuros que solo sus discípulos más cercanos podían entender. El Evangelio de Judas, un manuscrito descubierto en 1978, menciona que Jesús compartió información exclusiva con Judas Iscariote, explicando que su traición era en realidad parte de un plan más grande. ¿Podría haberse censurado esta visión alternativa de la Última Cena para preservar una única interpretación oficial de los acontecimientos? Si esta noche fue un momento de profunda revelación espiritual, ¿qué más se discutió entre Jesús y sus apóstoles antes de la crucifixión? Y esta conversación cambiaría completamente la manera en que vemos el cristianismo hoy. La Eucaristía, representada por el pan y el vino, es uno de los pilares del cristianismo. Durante la Última Cena, Jesús dijo a sus discípulos: «Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria de mí». Lecto 22, 19. ¿Pero qué quiso decir exactamente? La tradición cristiana enseña que se trataba de una metáfora del sacrificio de Cristo, pero algunos teólogos y eruditos sugieren que hay un significado más profundo, oculto durante siglos. Si analizamos las antiguas tradiciones judías, veremos que el acto de compartir el pan y el vino no era solo una costumbre común, sino un ritual sagrado asociado a pactos divinos. En el Antiguo Testamento, los pactos entre Dios y los hombres a menudo se sellaban mediante comidas simbólicas.
Estaba Jesús estableciendo no solo un sacramento, sino un pacto cósmico entre la humanidad y lo divino. Además, hay una cuestión teológica controvertida, la transubstanciación. Algunas ramas del cristianismo creen que durante la Eucaristía, el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero ¿de dónde viene esta creencia? Algunos sugieren que esto puede estar relacionado con las prácticas esotéricas de los primeros cristianos, influenciadas por las corrientes místicas del judaísmo y el gnosticismo. Contenía la Última Cena, una enseñanza secreta sobre la transformación espiritual del hombre. Otro punto misterioso se encuentra en los manuscritos apócrifos, como el Evangelio de Felipe, que menciona un conocimiento oculto transmitido solo a los discípulos más cercanos de Jesús. ¿Será posible que el pan y el vino fueran claves simbólicas de un misterio mayor, accesible solo para aquellos que entendían su verdadero significado? Si esta teoría es cierta, ¿qué más se nos ha ocultado sobre el verdadero propósito de la Última Cena? Los evangelios oficiales del Nuevo Testamento nos dan una visión detallada de la Última Cena, pero hay indicios de que partes de este evento fueron omitidas o alteradas intencionalmente. Los manuscritos antiguos, como los evangelios apócrifos, ofrecen versiones alternativas de lo que realmente sucedió esa noche. Si estas versiones son ciertas, podrían cambiar completamente la manera en que entendemos el mensaje de Cristo. Uno de los textos más enigmáticos es el Evangelio de Judas, un documento encontrado en Egipto en 1978 y traducido solo décadas después. En ella, Judas no es retratado como un traidor común, sino como el discípulo más cercano de Jesús, aquel que recibió el conocimiento secreto y cumplió un papel esencial dentro de un plan divino. Según este evangelio, Jesús habría dicho a Judas: «Apártate de los demás, y te revelaré los misterios del reino». Esto sugiere que Judas poseía información especial sobre la misión de Cristo. Pero si ese conocimiento fue suprimido, ¿qué más podría haber sido censurado? Otro manuscrito curioso es el Evangelio de Tomás, un texto que contiene dichos secretos de Jesús que no aparecen en los evangelios oficiales. En uno de sus pasajes, Jesús dice: «Si sacas a la luz lo que hay en ti, lo que saques te salvará. Si no sacas a la luz lo que hay en ti, lo que no saques te destruirá». Podría ser que durante la Última Cena Jesús estuviera tratando de enseñar un conocimiento oculto acerca de la salvación, que fue borrado por la Iglesia. Los evangelios gnósticos, descubiertos en Nag Hammadi, Egipto, también proporcionan pistas de que Jesús habría compartido enseñanzas esotéricas, reservadas solo a sus discípulos más cercanos. Pero ¿por qué se tomó esta información de los evangelios tradicionales? Podría ser porque la Iglesia primitiva quería mantener un único punto de vista, excluyendo cualquier enseñanza que diera al individuo más autonomía sobre su propia conexión con lo divino. Si manuscritos como estos contienen pasajes que fueron eliminados intencionalmente, es posible que la Última Cena fuera un momento de revelaciones espirituales que nunca llegaron a ser de conocimiento público. A lo largo de la historia, varias sociedades secretas han afirmado poseer conocimientos ocultos sobre la Última Cena. Algunas órdenes místicas y esotéricas creen que Jesús transmitió secretos espirituales solo a un grupo selecto de discípulos, y que este conocimiento fue preservado en códigos ocultos. Pero ¿quién guardó esta información? ¿Y cuál es el verdadero propósito de estas enseñanzas ocultas? Una de estas organizaciones son los Caballeros Templarios, un grupo de caballeros que, según la leyenda, encontraron documentos secretos en el subsuelo del Templo de Salomón.
Algunos historiadores sugieren que entre estos documentos había registros originales de la Última Cena, que contenían enseñanzas de Jesús que nunca fueron reveladas al mundo. Otra sociedad frecuentemente asociada a estos misterios es la masonería, que utiliza el simbolismo vinculado a la Última Cena en sus rituales más avanzados. El punto más controvertido de estas teorías es la idea de que Jesús habría revelado secretos sobre la inmortalidad del alma, la naturaleza divina del ser humano y el verdadero propósito de la existencia. Si estas enseñanzas fueron preservadas por sociedades secretas, ¿por qué la Iglesia trató de ocultarlas al público? Y hay un detalle más que muchos ignoran. Algunas versiones de la Última Cena mencionan la presencia de una figura femenina entre los discípulos. Algunos investigadores sugieren que María Magdalena estuvo presente y jugó un papel clave en el círculo íntimo de Jesús. Esta idea, inmortalizada en libros como El Código da Vinci, sugiere que la Iglesia puede haber borrado su presencia de la narrativa oficial para mantener el poder en manos de un grupo específico. Si la Última Cena fue realmente un acontecimiento que reveló conocimientos prohibidos, ¿quién se beneficiaría de ocultar estos secretos? Y lo más importante, ¿es posible descubrir la verdad todavía hoy? El cuadro La Última Cena de Leonardo da Vinci es una de las obras más enigmáticas de la historia del arte. Aunque parece solo una representación clásica del momento en el que Jesús anuncia la traición de Judas, hay numerosos detalles ocultos en esta obra que plantean preguntas sobre lo que realmente ocurrió aquella noche. El primer gran misterio está en la figura que está al lado de Jesús. Muchos eruditos creen que el personaje situado a su derecha no es el apóstol Juan, como afirma la Iglesia, sino María Magdalena. La figura tiene rasgos femeninos, cabello largo y una postura delicada, diferente a la de los demás discípulos. Además, si analizamos el espacio entre Jesús y esta figura, notamos que ambos forman una V invertida, símbolo a menudo asociado con lo sagrado femenino. ¿Podría ser esto una pista de que María Magdalena jugó un papel central en la Última Cena, pero fue borrada de la narrativa tradicional? Otro detalle intrigante es que, si superponemos el cuadro original a un espejo, aparece una imagen que recuerda a un cáliz en el centro de la mesa. ¿Podría esto indicar que el Santo Grial no es un objeto físico, sino más bien una metáfora de un secreto impartido por Jesús esa noche? Y no termina ahí. Algunos investigadores afirman que la posición de las manos de los apóstoles y la disposición de los platos en la mesa forman patrones musicales ocultos, lo que sugiere que Da Vinci pudo haber insertado una melodía oculta dentro de la pintura. Si esta teoría es cierta, ¿qué mensaje quería transmitir Da Vinci al mundo? La gran pregunta es, ¿Leonardo da Vinci realmente ocultó secretos prohibidos sobre la Última Cena en su obra? Si es así, ¿por qué la Iglesia nunca se ha pronunciado sobre este tema? Pocas personas lo saben, pero la Última Cena no fue solo una cena de despedida. Fue también un momento en el que Jesús reveló poderosas profecías sobre el futuro de la humanidad. En los evangelios oficiales encontramos pasajes donde Él predice su muerte, la traición de Judas y la negación de Pedro. Pero, ¿qué pasa si hubo mucho más que fue eliminado del registro? El Evangelio de Juan menciona que durante la Última Cena, Jesús habló extensamente sobre los acontecimientos que vendrían, advirtiendo a sus discípulos sobre tiempos difíciles. En Juan 16:12, Él dice, «Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar». ¿Cuáles fueron estas palabras que los discípulos no estaban preparados para escuchar? Los manuscritos apócrifos, como el Evangelio de Tomás y el libro secreto de Juan, indican que Jesús habló sobre el destino final de la humanidad,
la batalla entre la luz y la oscuridad, y el papel de los discípulos en el fin de los tiempos. Algunos eruditos creen que en esta noche Jesús pudo haber revelado secretos sobre el fin del mundo y la segunda venida del Mesías. Otro detalle curioso lo encontramos en el Evangelio de María Magdalena, donde hay un pasaje donde Jesús enseña sobre un camino espiritual oculto que permitiría al alma escapar del ciclo del sufrimiento. Este conocimiento, si es cierto, fue tomado deliberadamente del cristianismo tradicional. Si Jesús hizo predicciones detalladas sobre el futuro, ¿por qué la Iglesia omitió esta información? Y lo más importante, ¿qué podrían revelarnos estas profecías sobre lo que está por venir? Una de las leyendas más misteriosas del cristianismo está directamente relacionada con la última cena, el Santo Grial. Tradicionalmente se cree que el Grial es el cáliz utilizado por Jesús para instituir la Eucaristía. Pero, ¿y si este objeto es mucho más que un utensilio sagrado? Algunos investigadores creen que el Santo Grial puede ser un símbolo de conocimiento oculto que se ha perdido a lo largo de los siglos. Muchos textos antiguos sugieren que el Grial no era una copa física, sino un secreto impartido por Jesús a sus discípulos en la última cena. En algunas versiones de la leyenda artúrica, por ejemplo, el Grial se describe como una fuente de iluminación espiritual, algo que otorga sabiduría divina y acceso a un nivel superior de comprensión. Esta teoría se conecta directamente con los evangelios gnósticos, donde Jesús enseña que la verdadera salvación proviene del conocimiento de la verdad oculta. Otro punto intrigante es la conexión entre el Santo Grial y María Magdalena. Algunos estudiosos especulan que, más que un objeto, el Grial representa un linaje sagrado, un conocimiento transmitido directamente de Jesús a María Magdalena. Esta idea, explorada en obras como El Código da Vinci, sugiere que la Iglesia puede haber ocultado la verdadera identidad del Grial para evitar un cambio radical en la doctrina cristiana. Si el Santo Grial está realmente vinculado a la última cena, ¿por qué se ha mantenido en secreto su verdadera naturaleza? Y si no se trata solo de un objeto perdido, sino de la clave de una enseñanza que ha sido borrada deliberadamente de la historia. La traición de Judas Iscariote es uno de los acontecimientos más dramáticos de la última cena. Según los evangelios, fue durante esta cena que Jesús anunció que uno de sus discípulos lo traicionaría. Sin embargo, manuscritos antiguos e interpretaciones alternativas sugieren que esta historia puede haber sido alterada para ocultar un significado más profundo. El Evangelio de Judas, descubierto en Egipto en 1978, presenta una versión completamente diferente de los acontecimientos. Más que un traidor, Judas es retratado como el discípulo más cercano de Jesús, alguien a quien le fue otorgado un conocimiento secreto y a quien se le confió una misión divina. En el texto, Jesús dice a Judas: «Tú los superarás a todos, porque sacrificarás al hombre que me viste». Esta frase sugiere que la traición de Jesús no fue un acto de traición, sino algo que era parte de un plan más grande. Otro detalle enigmático es el beso de la traición. Según la tradición, Judas besó a Jesús para identificarlo ante los soldados romanos, pero algunos estudiosos creen que este gesto podría tener un significado esotérico, simbolizando la transmisión de conocimiento espiritual. Esta teoría se conecta con la idea de que Jesús y Judas tenían un entendimiento que los otros discípulos no tenían. Si Judas no fue un traidor en el sentido tradicional, ¿por qué se ha reescrito su historia bajo una luz tan negativa? ¿Podría ser este un intento de la Iglesia de mantener una narrativa única y ocultar los secretos que Jesús compartió con él? Si la última cena fue un acontecimiento revelador,
¿Qué más se ha borrado del registro histórico? Durante la última cena, Jesús hizo algo inesperado. Lavó los pies de sus discípulos. Este acto se interpreta a menudo como un gesto de humildad y servicio, pero los manuscritos antiguos sugieren que el lavado de pies puede haber sido un ritual simbólico mucho más profundo de lo que nos cuentan. En la cultura judía, lavar los pies era una práctica común antes de las comidas, pero generalmente lo realizaban los sirvientes, no el amo. Sin embargo, en el contexto espiritual, el agua siempre ha sido vista como un elemento de purificación e iniciación. En algunas tradiciones esotéricas, los rituales de lavado de pies simbolizan la eliminación de impurezas espirituales antes de un gran despertar. Si miramos las palabras de Jesús en Juan 13:8, Él le dice a Pedro: «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». Esta frase sugiere que el lavado de pies no era solo un acto de humildad, sino más bien un requisito para ser parte de algo más grande. Algunos eruditos creen que este momento puede haber sido una ceremonia de iniciación para los discípulos, que marcaba su entrada a un nuevo nivel de comprensión espiritual. Además, algunas órdenes místicas antiguas practicaban rituales similares para marcar el comienzo de un camino de iluminación y conexión con lo divino. Si este era el verdadero significado del lavatorio de pies, ¿por qué la Iglesia no le dio más énfasis a este ritual a lo largo de la historia? ¿Estaba Jesús impartiendo una enseñanza oculta sobre la pureza espiritual y la preparación para un viaje sagrado? La mayoría de las interpretaciones tradicionales sugieren que la última cena se celebró como la Pascua judía, pero algunos historiadores cuestionan este detalle. Hay indicios de que la cena no siguió los rituales judíos tradicionales, lo que plantea la hipótesis de que Jesús y sus discípulos practicaban un ritual diferente, posiblemente vinculado a los esenios, una secta mística y reservada de la época. Los esenios eran un grupo que vivía en comunidades aisladas y tenían un profundo conocimiento espiritual. Practicaban rituales de purificación, creían en la inminente llegada de un Mesías y tenían una tradición secreta que implicaba comidas sagradas de las que solo podían participar los iniciados. Muchos manuscritos encontrados en Qumrán, conocidos como los rollos del Mar Muerto, revelan que esta secta celebraba banquetes espirituales, donde se comía pan y se bebía vino como parte de un ritual de comunión con Dios. Si Jesús tenía alguna conexión con los esenios, la última cena puede haber sido más que una simple cena de despedida. Puede haber sido un ritual de iniciación para sus discípulos, donde se impartían enseñanzas profundas solo a aquellos que estaban listos para recibirlas. Otro detalle intrigante es que los esenios evitaban el templo de Jerusalén y creían que la verdadera fe no estaba en la estructura religiosa tradicional, sino en el conocimiento interior y la conexión directa con Dios. Si Jesús compartía este punto de vista, se explicaría por qué sus palabras y enseñanzas eran consideradas tan peligrosas por las autoridades religiosas de la época. Si la última cena siguió los preceptos de los esenios, ¿qué más podría haber quedado fuera de los relatos oficiales? La última cena fue un acontecimiento marcado por un profundo simbolismo, pero ¿y si también tuviera un propósito profético? Algunos eruditos sugieren que las palabras de Jesús esa noche no solo se referían a su muerte inminente, sino también a acontecimientos futuros que aún no se habían cumplido. En Mateo 26:29, Jesús dice: «Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre». Esta frase indica que la última cena pudo haber sido un presagio de un gran banquete futuro, posiblemente relacionado con el regreso de Cristo y el juicio final.
Esta idea se refuerza en Apocalipsis 19:9, donde se menciona las bodas del Cordero, un evento celestial donde los fieles se reunirán para una gran celebración con Cristo. ¿Podría la última cena ser un reflejo de este futuro encuentro divino? Otra teoría interesante sugiere que Jesús pudo haber dejado instrucciones sobre cómo sus discípulos debían prepararse para el fin de los tiempos. Pero estas enseñanzas habrían sido censuradas por la Iglesia. Algunos evangelios apócrifos, como el Evangelio de Tomás, contienen pasajes donde Jesús habla de un conocimiento que solo podía ser entendido por aquellos que estuvieran espiritualmente preparados. Si la última cena tuvo significado profético, ¿qué más reveló Jesús esa noche que ha sido borrado del registro? Es posible descubrir estos mensajes ocultos antes de que llegue el final. La mayoría de la gente cree que la última cena tuvo lugar la noche de la Pascua judía. Pero un misterio ha desconcertado a Pascua. Historiadores y teólogos durante siglos, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, dicen que Jesús celebró la Pascua con sus discípulos, mientras que el Evangelio de Juan afirma que Jesús fue crucificado antes de que comenzara la Pascua. Esto significa que hay dos versiones diferentes de la última cena. Pero ¿cuál es la correcta? Esta contradicción ha llevado a algunos estudiosos a sugerir que Jesús pudo haber participado en realidad en dos comidas diferentes, una de las cuales era una cena secreta reservada solo para sus discípulos más cercanos. Algunos investigadores señalan que esta comida pudo haber sido una reunión esotérica, donde Jesús transmitió enseñanzas que no estaban registradas en los evangelios oficiales. Además, una teoría aún más intrigante sugiere que la última cena podría haber ocurrido en un calendario diferente al utilizado por los fariseos y saduceos de Jerusalén. Los esenios, por ejemplo, seguían su propio calendario, lo que explicaría por qué Jesús y sus discípulos celebraban la Pascua en un día diferente al del resto de los judíos en esa época. Si hubo dos últimas cenas, ¿qué se dijo en una de ellas que no llegó a conocimiento público? ¿Y por qué esta confusión en la cronología nunca ha sido aclarada por la Iglesia? La tradición cristiana sostiene que la última cena tuvo lugar en un cenáculo de Jerusalén, una gran sala situada en el piso superior de una casa. ¿Pero este lugar tiene más secretos de los que imaginamos? Algunos eruditos creen que el cenáculo pudo haber sido un lugar de reunión secreto, utilizado no solo para esta comida sagrada, sino también para la transmisión de conocimientos ocultos. En el tiempo de Jesús, Jerusalén era una ciudad controlada por autoridades religiosas y políticas que perseguían cualquier movimiento que amenazara su poder. Si Jesús estaba a punto de revelar algo que podría cambiarlo todo, necesitaría un lugar seguro, lejos de los ojos de las autoridades. Otro detalle interesante es que, según las tradiciones antiguas, el cenáculo fue el mismo lugar donde el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en Pentecostés. Esto plantea una pregunta. ¿Podría este lugar ser un portal espiritual, un punto de contacto entre lo divino y la humanidad? Si el cenáculo fue escogido a propósito, ¿qué más pudo haber sucedido allí que nunca quedó registrado? La última cena marca el momento final de Jesús con sus discípulos antes de su arresto. Pero hay un detalle intrigante. ¿Qué sucedió exactamente entre la comida y su captura en el huerto de Getsemaní? Los evangelios mencionan que después de la cena, Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan a orar, pero algunos manuscritos sugieren que hubo una conversación privada entre Jesús y sus discípulos que ha sido borrada del relato. El Evangelio de Juan es el único que menciona un largo discurso de Jesús después de la cena.
En ella, Cristo habla de la venida del Espíritu Santo, del destino de la humanidad y de la separación entre los que pertenecen a la luz y los que siguen las tinieblas. ¿Pero es esta la historia completa? Otros evangelios apócrifos sugieren que Jesús reveló más información secreta antes de su arresto. Una teoría fascinante sugiere que Jesús ya sabía exactamente lo que iba a suceder y puede haber instruido a sus discípulos sobre cómo continuar su misión incluso sin él. Algunos creen que dio órdenes específicas de que ciertas enseñanzas no debían ser reveladas al público, sino solo a un grupo selecto. Si este fue el último momento de libertad de Jesús antes de la cruz, ¿qué más se dijo aquella noche que nunca ha llegado hasta nosotros? La última cena no fue solo una cena simbólica, sino un acontecimiento lleno de misterios y mensajes ocultos. Si analizamos todos los detalles que se han omitido a lo largo de la historia, comenzamos a darnos cuenta de que este momento puede haber sido la clave de secretos que la Iglesia nunca ha revelado. Desde la posible presencia de María Magdalena hasta los mensajes ocultos en 1930. Los evangelios apócrifos, los códigos enigmáticos en la pintura de Da Vinci y los rituales que pueden haber sido inspirados por antiguas tradiciones místicas. La última cena sigue siendo uno de los eventos más intrigantes del cristianismo. Si tantos documentos han sido excluidos de la narrativa oficial, ¿sabremos alguna vez toda la verdad? ¿Qué más podría estar oculto en los archivos secretos del Vaticano o en manuscritos que aún no han sido descubiertos? Y lo más importante, ¿podrían estos mensajes ocultos cambiar la manera en que entendemos el legado de Jesús? Lo que sí sabemos con certeza es que la última cena marcó el final de una era y el comienzo de un misterio que resuena hasta nuestros días. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees qué secretos se escondieron sobre este acontecimiento? Deja tu comentario a continuación y no olvides suscribirte al canal para más revelaciones impactantes.